Oficialmente la escarcha estafosa dejó de ser estafosa. ¿Cuántas escarchas tenéis guardadas esperando a la 5.5 por el rework? Pero también, ¿cuántos y cuántas de vosotros os habéis confundido con el cambio y rework a la escarcha y habéis gastado las escarchas en la 5.4 antes de que se aplique la mejora? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Voy a estar leyendo los pobrecitos que habéis gastado ya escarcha o cuántas tenéis. Y hoy vamos a ver en qué merece más la pena gastar por fin la escarcha. La verdad es que para mí, personalmente, es un gran cambio y me siento contento porque realmente ahora sí que podríamos obtener al menos de media más o menos una vez cada 2 versiones un buen artefacto perfecto que poco a poco hará que para los jugadores nuevos y los antiguos vayan quedando perfectos algunos personajes. Entiendo que al principio del juego era complicado dar la facilidad de dejar perfectos los personajes, pero a día de hoy con 100 personajes y además con cada región que cada vez nos traen más cantidad de personajes nuevos para vender en el banner, en el gacha de Genshin Impact, ahora sí no va a generar ningún tipo de inflación de recursos ni nada negativo en los jugadores el darnos una facilidad para tener artefactos perfectos. Así que, como decía, un like, una ulti de Bennett, gracias por apoyar el canal, ayuda un montón, recomienda y posiciona el vídeo, que aproveche si estáis comiendo, bienvenidos e invitados a los directos, link abajo en la descripción, y vamos a ver todo lo importante y sobre todo cómo es la forma más eficiente de gastar las escarchas ya no estafosas. Pues bien, el cambio ya lo sabéis, lo hemos hablado en otros vídeos. Básicamente el cambio en la 5.5 que se aplica y además en la 5.5 habrá más escarchas en la rueda barra árbol de Natlan. Otra escarcha free to play en el propio ítem del inventario donde se puede craftear una por versión. Otra escarcha más en la tribu nueva de Yansan que vendrá, más todas las anteriores que no hayáis conseguido todavía de las tribus, más quien tenga pase de batalla, la del pase de batalla, y creo que también había un evento, había algo así en la 5.5 en la que nos regalaban una extra. También alguna vez nos han regalado, por ejemplo, por el año nuevo chino o el aniversario, nos han regalado también escarchas de esas, con lo cual, como mínimo, habrá 4 para la 5.5 que equivale a un cáliz y las que tengáis ahorradas. Yo en mi free to play tengo como 7, 8 ahorradas ya. Pues bien, ¿el cambio cuál es? Rapidito, ya lo sabéis. Nos van a asegurar a partir de la versión 5.5 2 roles aleatorios en los stats que definamos, en los substats que definamos. Ejemplo, si ponemos un cáliz de obsidiana de bono de daño piro con probabilidad crítica y daño crítico, para Mabuika, por ejemplo, como mínimo se van a ir 2 rolls a estos substats, es decir, 1 a probabilidad, 1 a daño, 2 a probabilidad, 0 a daño, 2 a daño, 0 a probabilidad. Y luego el resto aleatorios como siempre. A nivel probabilístico es muy posible que por lo menos uno más se vaya a esos rolls porque es la mitad del artefacto, es otro 50-50 más, con lo cual el gacha entraría en si los otros substats terminan siendo buenos, por ejemplo, ataque porcentual o maestría para Mabuika, y en si aparece con 3 o 4 substats, que la suerte positiva sería que el ítem apareciera con 4 substats y luego la subida natural de los roles y los rangos de los artefactos. Dejadme en los comentarios si queréis un nuevo vídeo explicando todo sobre los artefactos aparte de esto. Ahora, el punto. ¿Cuál sería la manera recomendable realmente de hacer todo esto y cómo sería lo que podría llegar a deciros que es la mejor forma de gastar la escarcha, todos los que tenéis un montón acumulada o la que consigáis en la nueva versión 5.5? Pues bien, los relojes cuestan 2 escarchas benditas. Flores y plumas cuestan solo una, pero porque el main stat no cambia, es decir, siempre será en la flor vida plana y siempre será en la pluma ataque plano. El cáliz es el más costoso y el que más RNG tiene y cuesta 4 escarchas y es lo que más suele equilibrar personajes, y el casco que cuesta 3, un intermedio entre el reloj y el cáliz, y también tiene bastante RNG porque el casco tiene probabilidad crítica, daño crítico, aparte de los mismos stats que el reloj. Es decir, el casco tiene más RNG que el reloj y el cáliz tiene más RNG que el reloj y el casco, prácticamente por todos los bonos de daño elemental, más el típico cáliz de maestría, cáliz de defensa, cáliz de vida, cáliz de un montón de cosas más que puede haber, de ataque, etcétera, ¿no?
Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. ¿Cómo recomendaría utilizar? Pues bien, hay dos vertientes principalmente. Vertiente número 1. El ítem más difícil y que más equilibra personajes para poder tener del mismo set un ítem y que luego eso te permita liberar otro ítem rompiendo set, que mucha gente me pregunta en Streamfield, siempre dice rompiendo set, ¿qué es eso? Los antiguos lo sabéis, los nuevos no. Romper set es que los ítems, los sets tienen una pasiva de 4 piezas. Entonces, la quinta pieza la puedes poner aleatoria. Puedes poner 4 piezas de un set y una quinta pieza de lo que tú quieras. Por eso siempre veis que los personajes tienen 4 piezas de algo y una random. Pues igual. Normalmente soléis romper en cáliz en la mayoría de personajes porque es el ítem más complicado de conseguir del mismo set para mejorar vuestros personajes. Poner un cáliz bueno, hecho con la escarcha, permitiría romper en algo más sencillo de conseguir, como puede ser un reloj, una pluma, una flor, un casco, ¿no? Y esto es la primera vertiente. Ir directamente a por el cáliz de tu mona china favorita, la que peor cáliz tenga, y eso te permita mejorarla mucho más. Vertiente número 2. Que mejores un personaje justo con el ítem que falte. Es decir, la otra vertiente es que tengas un personaje perfectamente construido, me pasa, con 4 ítems perfectos y resulta que justo un ítem es malísimo. Tienes un reloj, me pasa en Mabuika por ejemplo, tengo un reloj de 18 de recarga de energía. Nefasto, lamentable, no me sirve para nada. Y aún así mi Mabuika hace unos daños que no tienen sentido porque el resto de ítems son muy buenos y es del set. Entonces yo, por ejemplo, gastaría 2 ítems en el set de Mabuika o posiblemente utilizaría 4 para un cáliz para Varesa de su mismo set porque sacaré a Varesa y también tendré 4 para usar en Varesa. ¿Qué ocurre con todo esto? Que realmente ambas opciones convergen y muchos de vosotros lo que más pocho tenéis en muchos personajes casualmente es el cáliz, con lo cual a nivel de recomendación que recomendaría que saquéis un cáliz de proporción crítica, es lo más complicado de la historia. La mayoría, me atrevo a decir que más del 80% de jugadores de Genshin Impact en la 5.5 van a gastar sus escarchas en un cáliz de lo que sea del bono concreto con proporción crítica, seguramente suba bien, mucho ánimo. Venid a este vídeo y dejar en los comentarios cómo ha salido ese ítem. Y luego, en segunda prioridad, si no coincide el criterio A o el criterio B con sacar un cáliz, entonces recomendaría que como tiene mucho más RNG el casco, saquéis con la escarcha un casco por encima de un reloj. Lo último que recomendaría sacar son flores y plumas, porque aunque cueste solo una escarcha, no tienen luego por qué subir bien. Y las flores y las plumas es lo más sencillo que sale correctamente en los dominios normalmente, porque como digo, no tiene RNG en el stat de vida plana ni de ataque plano. Sin embargo, si sale un cáliz con proporción crítica, ataque porcentual y maestría, pero en vez de bono daño piro tiene bono de daño electro, a lo mejor no te sirve para la propia Mabuika, o a lo mejor tiene defensa porcentual y no sirve para nadie. Pero una flor que en cualquier caso salga con probabilidad crítica, daño crítico, siempre te va a servir porque el stat de vida plana no cambia, a diferencia de la defensa o el ataque porcentual que puede salir en un cáliz y cuando te sale un cáliz así dices ¡no! Y por último, recordad que solo podéis craftear un mismo set por versión. Si sacáis una pieza para Varesa, no podréis sacar otra pieza del nuevo set de descendentes para Varesa o para otro personaje Xiao hasta la siguiente versión. Lo mismo con el set de obsidiana, a los que digáis, bueno, mi Mabuika por fin será perfecta. Cuidado, solo podrás sacar una pieza del set de obsidiana hasta la siguiente versión. Esto hay gente que todavía no lo sabe, lo he comentado en stream y todavía me dicen, ¿qué? Pues sí, es así.
Así que poquito más. Esto es el cambio, la recomendación de lo que más merecería la pena gastar la escarcha, pero sobre todo un vídeo de flexeo de artefactos. Quiero que en los comentarios haya un flexeo de artefactos perfectos, de la suerte que os ha tocado y de lo bien que han subido los ítems o no. Phil, me salió vida plana y todo lo que no era el asegurado se fue a la vida plana. Sigue siendo estafosa. Lo veremos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, gracias por estar al final. No sé, miñimiñis y chaito.